Pues, listo, listo, listo. Perfecto. Muy bien. Pues, nuevamente, bienvenidos a todos. Nos da mucho gusto poder saludarlos, estar aquí con ustedes en este pequeño webinar que estamos elaborando para resolver algunas preguntas que han surgido acerca de este nuevo examen de la SOA, de qué se ve, qué no se ve, qué estructura tiene, qué prerequisitos hay, cómo son las preguntas, etcétera. Entonces, bueno, hemos preparado una presentación, la cual les voy a compartir para que pueda hacer esto como un poco más flexible. Entonces, miren, no sé si me pueden confirmar si ya se ve esta presentación que aquí tenemos. Ya se ve, amigo. Ya. Perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos Sí, que ya se se ve. están. Perfecto, muchas gracias a todos. Le doy la bienvenida a todos los que están llegando. Muy bien. Regálame un segundo. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos todos. Vamos a platicar un poquito acerca de cuáles son las características de este nuevo examen de la SOA, ¿sí? Vamos a platicar cuáles son los objetivos que plantea la SOA al hacer este examen. ¿Cuál es el objetivo que espera que un actuario tenga cuando haya aprobado este examen? Vamos a ver las utilidades, los tipos de temas que se ven en este examen, si tenemos prerequisitos, en qué casos nos serviría, etcétera. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio a este webinar, ¿sí? Y pues, como siempre, le doy la bienvenida, y agradezco, como siempre, a mi compañero de estos cursos, a Sebastián Velázquez, que seguramente ya muchos de ustedes lo conocen, ya sea por estos cursos o por otros cursos que imparte aquí en AMAT. Muchas gracias, bienvenido, amigo. Muchas gracias, amigo. Igualmente, y un placer a todos. Espero que se puedan resolver todas las dudas que tengan. Y pues, a comenzar se ha dicho. Perfecto. Bueno, durante esta plática, pues el objetivo es que ustedes puedan sacar todas las dudas que tengan. No importa si las mandan vía chat, si abren su micrófono y preguntan. El objetivo es que ustedes no se queden con ninguna duda. Vamos a platicar un poquito de la estructura de este examen, de este nuevo examen, y ustedes pueden hacer preguntas a lo largo de la plática, como siempre, para que esto se vuelva más dinámico, o bien, si ustedes lo desean, entonces, al final de la explicación, entonces daremos un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas, comentarios, etcétera. Entonces, bueno, iniciamos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bienvenidos nuevamente y vamos a iniciar con este webinar del examen Fundamentals of Actuarial Mathematics de la Society of Actuaries. Aquí empezamos a encontrar la primera diferencia. Los dos primeros exámenes del P y del FM, ustedes recordarán que estaban administrados por las dos instituciones más grandes a nivel internacional de actuarios, la SOA, la Society of Actuaries, y la Casualty Actuarial Society, la CAS. Sin embargo, ahora ya este camino, después de eso, ya cada una de las instituciones empieza a tomar su camino, llamémoslo de alguna manera. Y aquí es donde la SOA empieza a presentar su primer examen del bloque actuarial 1, que le llama. ¿Sí? Vamos a ver que la SOA estructura todo un camino para convertirse en asociado. Eso ahorita lo vamos a ver. Y entonces empieza a pedir toda la parte de fundamentos, tiene un bloque de actuarial 1 que le llama, de actuarial 2, de temas avanzados y de profesionalismo. Ahorita vamos a ver un poquito de qué tratan estos exámenes y qué y cuáles están contenidos en cada uno de estos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿quién es la SOA? Pues la SOA es la Society of Actuaries, ¿sí? Es la organización profesional de actuarios más grande a nivel mundial. Fue fundada en 1949 y ahorita ya cuenta con más de 32,000 actuarios a nivel global. Un poquito la idea de la SOA siempre ha sido homologar el conocimiento actuarial. La SOA
constantemente está trabajando de la mano con actuarios dentro de universidades, dentro de empresas, en todos los ámbitos donde el actuario trabaja y se pregunta qué herramientas tiene hoy que dominar un actuario para poder trabajar en cualquier parte, en cualquier aseguradora, y no importa si es una aseguradora nacional, internacional, si se dedica a las finanzas, si se dedica a las pensiones privadas, debe de haber alguna herramienta común. Y como toda ciencia, va a ir actualizándose. Y es por eso que la SOA, cada determinado tiempo, crea nuevos exámenes, modifica los temarios de los exámenes ya existentes y entonces con eso mantiene de alguna manera el conocimiento actuarial que se esperaría que todo actuario pudiera tener para elaborar y crear unos modelos matemáticos muy elegantes, muy lindos en su labor. Entonces, pues básicamente la SOA es una asociación, ¿sí? Que dentro de otras cosas tiene una, llamémosle, carrera educativa. En esa carrera educativa, uno puede optar por convertirse en asociado o en fellow. Digamos que asociado es la primera etapa. Y para convertirse en asociado, resulta que es un camino no trivial. ¿Sí? Porque ahí va, es una serie de exámenes, es una serie de prerequisitos, es una serie de cursos en e-learning, es un curso presencial y un poquito vamos a hablar de todo eso. Ya una vez que alguien se convirtió en asociado de la SOA, puede dar un paso adicional haciendo otros cursos, otros 4 cursos adicionales, otros seminarios, etcétera, y entonces convertirse en fellow. Para que ustedes tengan una idea, se considera que el nivel de asociado es lo equivalente a una maestría para un actuario, mientras que el nivel de fellow ya es considerado por muchos como un tipo doctorado. Entonces, bueno, toda esta parte educativa de la SOA la hace a nivel mundial, homologa todo el conocimiento a nivel mundial y esto lo hace a través de los exámenes. Los 6 o 7 exámenes, como uno lo quiera ver, principales para la SOA son los siguientes. Y vamos a platicar brevemente de qué ocurre con cada uno de estos, pero vamos a crear gran énfasis en el FAM. Yo creo que muchos de ustedes ya conocen el famoso examen P, el examen P de la SOA, donde da todos los fundamentos de probabilidad, desde espacios de probabilidad, probabilidad condicional, eventos, variables aleatorias, características, vectores aleatorios, transformaciones, teorema de límite central, ¿no? Ahí lo que hace es darte las herramientas que van a darte la base para los siguientes cursos. Pero como ustedes saben, en toda técnica actuarial hay 2 componentes principales. Uno que es el que maneja la incertidumbre y de eso se encarga la probabilidad y la estadística. Y el segundo componente que es la parte financiera. Entonces, esa segunda parte financiera entra como parte de los fundamentos. En esta parte de los fundamentos entra el examen FM2. Esto de P1 o FM2 no es porque lleven algún orden en particular. Cualquiera puede empezar con el FM o con el P. En realidad, no hay ningún problema. Entonces, este examen del FM ve toda la parte financiera, toda la parte de fundamentos, es decir, el valor del dinero a través del tiempo, anualidades, préstamos, teoría de portafolios, en fin, ¿no? Que eso es todo lo que uno va a requerir posteriormente para tarificar, para hacer reservas y para todas las técnicas actuariales que uno conoce. Estos 2 exámenes, junto con unos prerequisitos que tienen que ver con economía, contabilidad y finanzas, ¿sí? Y un curso de e-learning de, digamos, fundamentos preactuariales, es lo que forma toda la parte de fundamentos para convertirte en un asociado de la SOA. Ya una vez que uno cubre estos prerequisitos, viene, digamos, el primer bloque, ¿sí? El primer bloque que la SOA le llama Actuarial 1, ¿sí?
Dentro de este bloque ya vienen exámenes un poquito más complejos. Uno de ellos es el Statistics for Rich Management, Modeling, perdón, el famoso SRM. Este se dedica a la estadística. En este curso, sí, que dicho sea de paso, lo da mi compañero Sebastián aquí en AMA, ¿sí? Este examen, pues se dedica a toda la parte estadística, a modelos supervisados, no supervisados, desde regresión simple, múltiple, modelos lineales generalizados, algo de series de tiempo, modelos no supervisados, cabecinos, conglomerados, o sea, toda esa parte que nos sirve de elementos estadísticos se revisan en estos exámenes, en este examen SRM. Este es uno de los más recientes junto con el FAM y este ya entra, digamos, en la parte de actuarial 1, pero no es el único. Y como vamos a ver ahorita con Sebastián, ¿sí? Hay otros exámenes, en particular del que tiene que ver este webinar. Entonces, amigo, por favor. Muchas gracias, amigo. Pues bueno, ahora sí, el examen que nos concierte para este webinar, que es el examen FAM. Justo como comenta Eric, este examen es reciente. Así como un poquito de historia, ha sufrido varias modificaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Antes se llamaba examen C, y nada más una parte, ¿no? Nada más la parte de seguro de daños y luego había otra parte, que era los seguros de vida. Luego se cambiaron por el examen LTAM y STAM, ¿no? Que ya como que la parte de vida la pusieron un poquito con otros temas, algunas otras situaciones, cambiaron algunas cosas. Luego el STAM también le agregaron algunas situaciones nuevas. Y bueno, ya después la SOA decidió combinar los principios básicos de seguros de vida con seguro de daños. Entonces, a manera de un resumen así muy breve, ahorita nos vamos a meter de lleno al temario, pero prácticamente se divide en dos partes. Repito, la parte de vida. En la parte de vida se ve todo lo de tablas de mortalidad, cálculo de anualidades, cálculo de primas, cálculo de reservas, de seguros. Y repito, solamente para seguros de tipo vida. Se debe de tener también un sólido fundamento en probabilidad y en matemáticas financieras. ¿No? ¿Por qué? Porque pues ya los temas prácticamente uno inicia con un repaso de probabilidad, ¿no? Y de ahí se sigue pues con distribuciones, funciones de supervivencia, funciones de mortalidad y también conocer algunas variables aleatorias de interés, ¿no? Entonces, toda la parte de probabilidad, o mínimo los temas hasta variables aleatorias, sí es como saberlos, un requisito para este examen. Y también la parte de matemáticas financieras. No, digo, no todo el plan de matemáticas financieras, pero pues sí conocer las tasas de interés, las tasas de descuento, anualidades, las fórmulas básicas, fórmulas importantes. Entonces, eso sería como la parte del primer bloque. Luego, el segundo bloque es toda la parte de seguro de daños. Aquí también se ve un poquito de lo que se ve en el examen de probabilidad, que es cuestiones de deducible, cuestiones de coaseguro, cuestiones de inflación, modificaciones de pagos, etcétera, etcétera. Se combina con un poquito de teoría estadística, no mucha, la verdad, o sea, no se llegan a ver así como pruebas de hipótesis así muy fuertes, ni mucho menos, pero sí se llegan a ver conceptos de estimadores, máxima verosimilitud, cositas de ese estilo, poquito de teoría de credibilidad también, eso ya es como de las últimas partes, y valuación de opciones, ¿no? Entonces, eso es como que a grandes rasgos, ahorita nos metemos de lleno, y es un examen también de opción múltiple, ¿no? Es importante decir eso porque los primeros cuatro exámenes son de opciones múltiple. Entonces, prácticamente tú vas a saber la respuesta, o más bien si lo pasaste o no lo pasaste al final del examen. Hay un 99% de probabilidad de que lo que te dicen al final del examen sea el resultado bueno. Según tengo entendido, nada más ha habido un caso de manera histórica en toda la SOA en donde sí han pedido revisión
y en efecto, pues la SOA se equivocó a la hora de poner una pregunta. Te repito, son exámenes de opción múltiple. Los primeros cuatro se ven a computadora, ¿no? Y pues prácticamente te dan una hojita, ¿no? Y en esa hojita tú puedes anotar todas los procedimientos que tú creas conveniente, ¿vale? La diferencia ya con los que vienen ya empieza a ser abismal en el sentido de que ya no son exámenes de opciones múltiples. Por eso también la dificultad, ¿no? Entonces, aquí el quinto examen que aparece es el ALTAM, ¿no? Que es prácticamente tópicos avanzados, ¿no? De vida, de la parte de vida. Digo, tal vez a los que ya han cursado un poquito de esto en la carrera de actuaría, tiene que ver con toda la parte de seguro de vida 2, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Anualidades conjuntas, modelos de decrementos múltiples, cálculo de asset share, cálculos de seguros universales, etcétera, etcétera. Son tópicos avanzados. Y este examen tiene 6 preguntas. Son 5 preguntas abiertas que debes de sumar hasta 60 puntos. Y también hay una pregunta que se responde en Excel, ¿no? Obviamente, pues el Excel y todo eso, pues te lo comparte la SOA, ¿va? Em, Ahora, también es importante aclarar lo siguiente. Uno puede elegir entre hacer este examen, que es el de tópicos avanzados de vida, o bien hacer el siguiente examen, que es el tópicos avanzados de seguros a corto plazo, ¿no? O sea, o te vas por vida o te vas por este otro, ¿no? O sea, no tienes que hacer los dos, vaya. O sea, nada más uno. Igual, este aquí son preguntas de modalidad abierta, juntas un cierto puntaje, ¿no? Por eso la dificultad, repito, y prácticamente se ve todo lo que se vio en el FAM de la parte de seguros de daños, ¿no? Del segundo bloque, pero además le meten un poquito más de cálculo de reservas, más cuestiones de primas, más cuestiones estadísticas, más pruebas de hipótesis y más teoría bayesiana, más teoría de credibilidad, teoría de valores extremos. Entonces, la verdad es que los temas son súper interesantes. em, Sobre todo, a mí me encanta teoría bayesiana, pero pues repito, esto se ve hasta este examen, ¿vale? Y bueno, pues por último está el Predictive Analytics. Prácticamente se te pone una situación de negocio. Esa situación se te plantea en R, ¿no? Y pues tienes que ya sea interpretar resultados, hacer algún cierto codiguito, sobre todo interpretar ese código em, y hacer como una especie de reporte. Históricamente antes se pedía tener el tercer examen aprobado, el SRM, antes de poder aplicar este examen. Ya eso ya no está, eso ya lo quitaron, entonces uno puede aplicar este sin haber aprobado el SRM, pero bueno, obviamente la recomendación tal vez no sea esa, porque si te preguntan cuestiones del SRM, cuestiones teóricas, árboles de decisión, pruebas de hipótesis, modelos de regresión. Entonces, bueno, pues ya en este examen es problema de negocio, ¿no? Y pues lo tienes que resolver. Repito, todo esto se está haciendo en R. Entonces, pues son, como lo pudieron ver, son 7 exámenes, aunque en realidad, por la opción de que te puedes ir al TAM o a STAM, tú tienes que nada más hacer 6 exámenes, ¿vale? Para poder ya empezar a ser socio de la SOA. Bueno, entonces, pues hablando un poquito más ya del examen FAM, ¿no? Ya del examen que nos está aquí importando, ¿en qué consiste? Consiste en 34 preguntas de opción múltiple con duración de 3.5 horas, ¿no? Repito, si alguna vez alguien ya de los que está presente o si no, bueno, ha aplicado este tipo de exámenes, pues prácticamente lo hace en un centro que se le llama centro prométrico y en ese centro, pues tú no tienes que llevar nada, nada más las calculadoras permitidas por la SOA, ¿no? Puedes llevar las calculadoras que sean, pero siempre y cuando sean de la SOA. Tampoco tienes que llevar ni pluma ni lápiz. Te dan una especie pues, de cuadernito, ¿no? El color del cuaderno ha ido cambiando. Según yo, la última vez ha sido verde. Y bueno, pues ese cuadernito pues lo tienes que entregar al final de aplicar el examen. Son como una especie de cubículos, ¿no?
Hay audífonos por si te quieres poner los audífonos, pero bueno, pues si nadie se los quiere poner, pues ahí los puedes dejar. Obviamente, pues no hay una manera de detener el tiempo, ¿no? O sea, que si te tienes que salir por alguna situación, el tiempo sigue corriendo, eso es muy importante, ¿no? Entonces, la idea de los cursos, de todo esto, es manejar los tiempos, aprender a manejar esa situación, ¿no? Y tampoco estresarse por, dices, híjole, ya se me está acabando el tiempo. No, o sea, hay técnicas para evitar esa situación. La modalidad es que se presenta computadora, ¿no? Que en sus siglas es CBT, Computer Based Testing, ¿no? Y repito, o sea, tú te puedes regresar, o sea, en la computadora se te aparece un primer menú. Ese primer menú, creo que había una duda o creo que no, ahí está. Va, súper, súper. Bueno, igual, ese primer menú te da como que un pequeño tour en cómo utilizar esa aplicación de la computadora. Te puedes regresar a las preguntas anteriores, puedes marcar preguntas que no has contestado, ¿no? Y pues al final todo eso pues, te sirve para regresarte, ¿no? Entonces la verdad es que siempre la recomendación es hacerlo a computadora. Me parece que en algunos centros y en algunos países, según yo, no en todos, se puede hacer a lápiz y papel. Pero la desventaja de hacerlo a lápiz y papel es que van a tardar 3 meses en darte el resultado, porque obviamente tienen que calificarlo. En cambio, si lo haces a computadora, pues luego, luego aparece si lo aprobaste o no lo aprobaste. No aparece la calificación. Nada más te dicen aprobado o no aprobado, pero pues ya con eso, ¿no? O sea, no importa con qué calificación lo hayas pasado, lo pasaste y es algo vitalicio. O sea, no es como que lo tengas que estar rehaciendo cada 3 o cada 5 años. Esta es una certificación de por vida, ¿va? Y bueno, los prerequisitos. Como ya lo comenté hace un momento, examen, bueno, más bien requisito de probabilidad. Digo, no necesariamente tienen que haber aprobado el P, o sea, no es como que sea exactamente un requisito que la SOA lo pida, pero obviamente sí conocer la teoría de probabilidad, la teoría de variables aleatorias, sobre todo, ¿no? Que distribuciones continuas, distribuciones discretas, todo eso se utiliza a rabiar para este examen, ¿no? Matemáticas financieras también. Nuevamente repito, no te lo pide exactamente como requisito, a que si no tienes el FM no puedes hacer no para nada, pero pues sí se utilizan muchos conceptos, ¿no? Conceptos de tasas de interés, concepto de anualidades, teoría de interés, modelos, etcétera. Y bueno, pues la parte estadística. También no es requisito del SRM, pero pues conocer algunos términos, terminología importante, si te lo pide para este examen, ¿no? Y bueno, pues entrando un poquito más de lleno al temario, ¿no? Muchas gracias, amigo. Prácticamente, como ya lo comentamos, este examen se va a dividir en dos módulos. El módulo uno es todo lo de seguros de vida, ¿va? Entonces, aquí tenemos de manera desglosada todo lo que se ve, empezando con un repaso de probabilidad, ¿no? Y ya luego empezando con leyes de mortalidad. ¿Qué es lo que se ve en este primer tema? Bueno, funciones de distribución, funciones de supervivencia, funciones de mortalidad, funciones de densidad, interpretación, cálculo de probabilidades. O sea que si no sé, ¿cuál es la probabilidad de que una persona de edad 50 bajo esta ley de mortalidad sobreviva más allá de 20 años, ¿no? O se muere en los próximos 10 años. O calcula la fuerza de mortalidad, ¿no? O calcula la función de densidad. O bajo la supervivencia de un recién nacido, calcula la supervivencia de una persona de edad de 40 años. Todo ese tipo de situaciones. De hecho, ahorita vamos a ver algunas preguntas estilo examen, ¿no? Pero todo ese estilo de situaciones se ve en ese primer capítulo. Ya en el segundo capítulo se ven tablas de mortalidad, ¿no? O sea, las famosísimas, o sea, prácticamente como uno a partir de la tabla de mortalidad, ¿no? A partir de esa tabla ya construida, ¿no? Puede calcular o otras probabilidades dentro de la misma tabla, o bien cuestiones de cuántas personas esperan que sobrevivan, cuántas personas esperan que fallezcan, etcétera, etcétera. Ya en el capítulo 3 se pone todo más interesante
Porque ya a partir de este capítulo combinas probabilidad con matemáticas financieras y es toda la parte de seguros. Entonces, prácticamente aquí el concepto, así como de excelencia, es la esperanza. O sea, ¿cómo se evalúa un seguro? Es la esperanza matemática, ¿no? Traída a valor presente, ¿no? Entonces ahí ya estamos combinando los dos conceptos. O sea, tienes que checar, a ver, en promedio, ¿cuánto es lo que te estaría dando el seguro de beneficios, ¿no? Obviamente ahí lo ponderas por la probabilidad. O no, no es lo mismo que la persona fallezca el siguiente año a que fallezca en los próximos 20 años. Obviamente ahí cambia la mortalidad. Y todo eso te lo traes a tiempo cero, ¿no? Porque pues lo vas a pagar el día de hoy, ¿no? Entonces, repito, este capítulo 3 la verdad es que se pone increíble, porque combinas las dos cosas, dos conceptos muy importantes. El capítulo 4 y el 5 ya están muy relacionados. Una anualidad, pues, prácticamente es una serie de pagos continuos, ¿no? Una serie de pagos que tienen ciertos requisitos, ¿vale? Pero esos pagos van a ser las primas que tú vas a estar pagando, ¿no? Entonces, tenemos las dos visiones, la visión del asegurado que te paga el beneficio y la visión, del asegurador que te paga el beneficio y la visión del asegurado que te paga la prima, ¿no? Pero repito, el 4 y el 5 van muy de la mano con el cálculo de primas. Luego tenemos el bloque 6 que son las reservas, ¿no? Prácticamente es el colchoncito que tiene que tener la aseguradora para que si hay algún imprevisto siga siendo solvente, ¿no? Tema 7, tarificación con gastos, o sea, es el cálculo de primas, pero ya incluidos gastos, gastos de comisiones, impuestos, gastos de mantenimiento, gastos en porcentaje, gastos fijos, ¿no? Que esto se le llama la gross premium, ¿vale? Y por último, el capítulo 8, coberturas de vida y programas financieros de retiro. Prácticamente este capítulo es más que nada algo teórico. O sea, no se ve, digamos, de manera matemática cómo evaluar un plan de retiro, cómo evaluar un plan de pensión, pero sí se ve la teoría que hay detrás, tipos de seguros, seguros tradicionales, seguros modernos, etcétera, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues sí, es algo muy padre en el sentido de que combinas dos conocimientos previos. Obviamente, pues sí es mucha información, pero pues muy gratificante en conocerla toda. Y bueno, pues ya para el módulo 2 nos va a hablar un poquito más Eric, ¿vale? Entonces te cedo la palabra, amigo. Gracias, gracias. Sí, básicamente aquí estamos dividiendo este examen en dos módulos. Toda la primera parte en el argot, digamos, de la SOA se conoce como el FAM-L de largo plazo. Y toda esta parte es el FAM-S de short, ¿no? De corto plazo. Entonces, aquí también empieza con todo un repaso de probabilidad. ¿No? Porque aquí debemos de nosotros conocer los modelos de frecuencia, de severidad, ¿no? Cuando nosotros ya teníamos los nombres de la binomial, de la Poisson, de la geométrica y después de la gama, aquí empiezan a salir nuevas distribuciones que tal vez en el P no se veían tanto como la Weibull, la Pareto, etcétera. Y entonces, esta parte también viene una primera introducción a toda la parte de seguro y reaseguro. ¿Sí? Algunas ser Ok, ahorita leo este comentario. Toda esta parte de seguros y reaseguro, ¿no? ¿Qué es una prima? ¿Qué es el deducible? ¿Qué es el límite de cobertura? ¿Qué es el coaseguro? Etcétera. Y cómo funciona el reaseguro, los tipos de reaseguro que existen, etcétera. Ya una vez que se tienes, entonces empieza con toda la parte de modelos de pérdidas agregadas. Los modelos de pérdidas agregadas en probabilidad no es otra cosa más que una suma aleatoria de variables aleatorias. ¿No? Porque cuando uno emite una póliza de seguro, por ejemplo, pensemos en un seguro de auto, no sabemos cuántas reclamaciones me va a dar o me va a generar la póliza que acabo de emitir. Y entonces ahí necesito un modelo de frecuencia. Pero cada una de esas reclamaciones o siniestros que va a presentar la póliza, pues también tiene un componente aleatorio que tiene que ver con el monto. Y entonces esa suma de n variables aleatorias,
pues son los modelos de sumas aleatorias de variables aleatorias, ¿no? Los famosos modelos de pérdidas agregadas. Todos estos tienen ciertos componentes muy importantes. Se empieza a estudiar toda la parte de frecuencia, ¿no? Y se introduce una hiperfamilia muy interesante, que es la familia AB0, ¿no? Seguramente en algunos cursos llegaron a ver esa familia, que es una familia tan extensa que como casos particulares podríamos pensar que contiene a la binomial, a la Poisson y a la binomial negativa. Entonces, el objetivo un poquito de esta parte es identificar, de acuerdo con ciertas características, si los datos que yo observo me dan evidencia para ajustar una binomial negativa o una Poisson. Posteriormente, ya una vez que tengo esos entendimientos, ya sea con la familia AB0 o AB1, que ahí es cuando se le hace una modificación al cero, pues entonces vienen los modelos de frecuencia. ¿Cuánto me va a salir el pagar siniestros? ¿Sí? Y todo esto se combina con todos esos mecanismos que las aseguradoras utilizan hoy en día para compartir el riesgo. Ustedes saben perfectamente que una compañía difícilmente te va a pagar el 100% del siniestro. En una situación muy real, el asegurado comparte ese gasto porque tiene que pagar deducible, tiene que pagar un coaseguro. Hay una suma limitada de beneficio. Bueno, todas esas modificaciones de póliza afectan el pago esperado de la compañía. Y como bien lo comentó Sebastián, ese pago esperado de la compañía lo que te permite es tarificar un seguro, llegar a la prima de riesgo. Entonces, por supuesto, todas esas modificaciones hay que entenderlas. Y viene una parte bien bonita después, que es toda la parte de estimación paramétrica, de los métodos de máxima verosimilitud. Por supuesto, no siempre vamos a tener toda la información completa. Por lo tanto, en este examen de la SOA, no solamente encontraremos problemas de máxima verosimilitud con datos desagregados, con datos completos, o sea, que conozcamos todos los datos, sino que también vamos a tener datos censurados y datos truncados, datos que no vamos a conocer porque simplemente no excedieron el deducible, o datos que quedaron truncados a cierto valor. Y ahí es la pregunta, ¿cómo se calcula un estimador de máxima verosimilitud cuando tenemos estas características? Muy fácil, condicionando o con función de supervivencia. Y de ahí se van a encontrar los métodos de estimación de máxima verosimilitud. Pero lo muy importante aquí es que ya nos da como esa extensión a distintas formas en las que se presentan los datos. Después de eso viene una herramienta matemática súper elegante que es la teoría de la credibilidad, ¿no? O sea, porque, a ver, uno, o sea, si alguien de aquí trabaja en aseguradora, seguramente se ha topado ese caso, ¿no? De, oye, ¿qué crees? Pues me acaba de hablar, pues el dueño de la panadería de aquí de la esquina y quiere asegurar su panadería, ¿no? Pero nada más tiene 3 años de historia. ¿Será que con esos datos yo puedo definir la tarifa? Pues como que no, ¿verdad? Como que el mercado también debería de decirme algo acerca de esa prima. Pero ¿será que le doy 100% de credibilidad al mercado que incluye a empresas como Bimbo? Pues no, porque las características del riesgo son distintas. Entonces viene esta herramienta poderosa, muy linda llamada credibilidad, que lo que hace es ponderar la prima de mercado con la prima observada del negocio. Esto actualmente se está utilizando muchísimo en seguros, mucho, mucho, mucho. Y para encontrar ese ponderador, pues existen distintos métodos. Y hay ocasiones en las cuales uno se pregunta, oye, ¿y si yo ya le quiero asignar el 100% de mi credibilidad a la prima que yo he observado, cuántos datos necesito? Ah, pues ahí viene toda la parte de fluctuación limitada en credibilidad. Entonces, toda esa parte es un componente que da este segundo modo. Todo esto también nos ayuda para tarificar y calcular reservas, pero para seguros de corto plazo, que van a tener sus particularidades. En la parte de reservas, por supuesto, pues vamos a ver Chain Adder, Bornhutter,
Ferguson, otro de los Ratio, y en fin, vamos a ver, hay como cinco, se ven como cinco métodos distintos para cálculo de reservas. Y en la parte de tarificación, pues, ¿qué pasa cuando hay factores externos? ¿Qué pasa cuando hay gastos de operación? Cuando hay utilidades, cuando hay que considerar muchísimas cosas para llegar a la tarifa final. Y finalmente viene un tema ahí medio raro que es la evaluación de opciones. Y uno ahí dice, a ver, espérame, ¿qué tiene que ver todo esto de seguros con la evaluación de opciones, que es un tema meramente financiero? Bueno, pues resulta que los seguros se pueden ver como opciones put. Y hay ciertos seguros con componente de ahorro que se pueden ver como opciones call. Entonces, esas opciones put y opciones call, hay, digamos, dos métodos básicos para calcular su precio. Uno por árboles binomiales y otro por los famosos modelos de Black-Scholes. Entonces, hacen un pequeño resumen de los elementos básicos de tarificación de opciones para este examen. Como bien comentan aquí en el chat, da ansiedad ver todos los temas que abarca este examen. Sí, abarca muchos temas, pero ya el nivel de complejidad no es tanto como lo era antes en estos exámenes. Antes en estos exámenes se metían a temas, pero profundamente. Había pruebas bayesianas, pruebas de hipótesis, criterios de Akaike, criterios bayesianos, pruebas de Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling. O sea, realmente se metían a todo eso. Y entonces dijeron, vamos a ampliar un poquito el temario, pero vamos a bajarle un poquito al nivel. Además, aunque no sé si lo saben, pero este examen antes era de 40 preguntas. Ahora lo bajaron a 34 preguntas. De todos modos es un buen, ¿verdad? En 3 horas y media. Bueno, oye, ¿qué tipo de preguntas podríamos encontrarnos en este examen? Y aquí les ponemos aquí algunos ejemplos como para que ustedes vean, ¿no? El objetivo de la SOA, ¿sí? Es acercarnos a lo que tendríamos nosotros en un trabajo, la parte profesional, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí elegí 4 problemitas así muy rápidos como para ver de qué se tratan, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Dicen, mira, pues imagínate que tienes una póliza de grupo dental cuyo número de reclamaciones sigue una distribución binomial negativa. Para eso, pues uno ya debió de haber sabido cómo ajustar esas curvas, ¿de acuerdo? Y te dice, pues mira, la severidad, sí, aquí viene una palabra media rara, ¿no? Que pues se debe de saber qué interpretación se le da a esto, pero básicamente es antes de que le metas deducible, coaseguro, o sea, la severidad pura, digámoslo así, desde cero, ¿no? Está dada en la siguiente tabla. Entonces te dan montos de severidad con sus respectivas probabilidades y te plantea algo. Dice, tú vas a esperar que la severidad se incremente un 50% sin cambios en la frecuencia, porque recuerden que en los modelos de pérdidas agregadas se asume independencia entre frecuencia y severidad. Entonces, no porque aumente la severidad, necesariamente va a aumentar la frecuencia o viceversa. Entonces, aquí dices, ¿qué pasa si aumenta mi severidad, pero no mi frecuencia? Y además, le voy a poner un deducible de 100. ¿Cuánto es lo que yo espero pagar en total de reclamación? Modelo de pérdidas agregadas con modificaciones en pólizas. De eso se trata este problema. Son problemas reales, porque en la vida real, claro que vamos a meter deducibles en nuestro trabajo, claro que nos interesa saber en total cuánto voy a pagar por una póliza de siniestros que yo haya hecho. Entonces, este es un ejemplo muy sencillito que se puede resolver con modelos de pérdidas agregadas utilizando el teorema de la esperanza iterada ahí para el valor esperado de la pérdida total. Otro ejemplo, ¿sí? Imagínate que tú tienes dos tipos de seguros, ¿de acuerdo? Y que el número de reclamaciones en cada uno de los tipos de seguro sigue una distribución Poisson, pero si los tienes catalogados como dos tipos de seguro, posiblemente es porque tengan características distintas. De aquí lo que te dice es, mira, el tipo de reclamación es 1, sigue una distribución Poisson con cierto parámetro 12.
y dado que se da alguna reclamación, el monto de reclamación es un uniforme en este intervalo. Lo mismo para el reclamo 2. Aquí nos dice que el número de reclamos de los dos tipos son independientes y el número y el monto de reclamación también lo son. Y entonces aquí, fíjense, nos pide calcular una aproximación normal. Ya de entrada ahí tenemos que saber teorema del límite central, ¿de acuerdo? Para que es el monto total reclamado exceda cierta cantidad. Uno me podría decir, oye, pero en la vida real difícilmente la severidad es uniforme. Sí, y el objetivo de la SOA aquí es que tú tengas la idea de cómo trabajar después con modelos un poco más complejos. ¿No? O sea, aquí por temas de tiempo del examen, meten distribuciones que puedes trabajar sencillamente con ellas. En la vida real, pues ya requieres un poquito más de trabajo, pero las ideas son en esencia las mismas. Otro ejemplo donde entra la estadística. Aquí nos dan que los montos de reclamación en cierto seguro de propiedad siguen una distribución Weibull. ¿De acuerdo? Y te dan la función de distribución. Además te dice que hay 4 reclamaciones de 130, 240, 300 y 540. Obviamente en la vida real habrá cientos, pero en un examen, por temas de tiempo, vamos, te van a poner así poquita. Y además se observan otros dos valores, de lo cual lo único que conoces es que exceden 1000. ¿Sí? Ahí es cuando nosotros ya empezamos a ver la censura y truncamiento de los datos, que no siempre vamos a tener datos completos. ¿Cómo calculamos un estimador de máxima verosimilitud sobre esta información? Y eso, insisto, ocurre también mucho en las aseguradoras. No siempre tenemos la información completa de la siniestralidad. Hay muchas veces que la tenemos, eh, digamos, topada al límite de póliza y tú dices, pues mira, yo sé que excedió cierto valor, pero no conozco el valor exacto. O bien, pues no conoces cuáles se quedaron por debajo del deducible. Entonces hay técnicas estadísticas muy interesantes, ¿sí? Que te determinan los estimadores para estos parámetros, porque estas familias dependen de parámetros. Por eso son llamadas familias paramétricas. Y un último ejemplo, ¿no? Dice, nos dan el precio actual de un título XYZ de cierta acción y dice que es 500. Dice que no paga dividendos, te dan tasa libre de riesgo, ahí es donde entra la parte de matemáticas financieras, y te dan el precio de una opción call europea. Entonces ahí uno debe decir qué características tienen las opciones call que son europeas. ¿Qué significa que tengo un precio strike K? ¿Sí? Y te dan el precio de esa opción. Lo mismo para una opción put europea sobre el mismo título financiero con cierto precio strike. Ahí habría que ver qué significa eso del precio strike, ¿no? Es el precio de referencia y te dan el costo. Y te dicen, utilizando la ecuación de paridad put-call, calcular el precio strike. Insisto, toda esta parte financiera que meten en este módulo es justamente para después ver a los seguros y poder clarificar a los seguros en términos de evaluación de opciones. Fíjense que todas estas preguntas tienen que ver con el módulo de corto plazo. Ahorita mi amigo Sebastián, ya prácticamente para finalizar esto, nos va a mostrar algunos ejemplos de cómo se verían las preguntas, pero de largo plazo. Muchas gracias, amigo. Pues igual vamos a ver algunas preguntitas, 4 preguntas de lo que nos podríamos encontrar en el módulo de largo plazo, ¿no? Módulo de vida. Por ejemplo, esta primera pregunta prácticamente tiene que ver con el primer tema, ¿no? Leyes de mortalidad. Y nos está hablando de que se tiene una población inicial, ¿no? Tenemos un cierto porcentaje de mujeres, un 75%, y un 25% de hombres. Y nos dan las siguientes situaciones. Para una mujer, la fuerza de mortalidad, ¿no? Equivale a 1000. ¿No? Obviamente, pues ahí tenemos que interpretar qué es específicamente la fuerza de mortalidad, por qué es tan útil y por qué es tan importante conocerla. Prácticamente a partir de la fuerza de mortalidad se crean los modelos más utilizados, modelos paramétricos, ¿no? Para poder ajustar mortalidades
¿no? A un cierto grupo de individuos, un cierto grupo de personas. Y claramente esa mortalidad no tiene por qué ser la misma para otro grupo de personas. Por ejemplo, para los hombres la fuerza de mortalidad es igual a 1.5 veces la MIU, es decir, 1.5 veces la fuerza de mortalidad de las mujeres. Luego habla de una especie de proyección, ¿no? Al final de 20 años se espera que la población consista en 85% mujeres y 15% de hombres. Que lo que nos está pidiendo, calcula la probabilidad de que una mujer sobreviva un año. Entonces aquí ya estamos viendo conceptos de mortalidad, conceptos de porcentajes, conceptos de supervivencias y obviamente en toda esta parte se involucra muchos términos de variables aleatorias, ¿no? Entonces prácticamente con este tipo de preguntas inicia este módulo de seguros de vida y ya luego empezamos a tener preguntas ya combinadas con seguros, con anualidades y con primas. Por ejemplo, la siguiente pregunta ya tiene que ver con el cálculo de un seguro, con una valuación actuarial. Entonces, como bien lo comentamos, un seguro, ¿cómo se va a calcular? Prácticamente la esperanza. La esperanza lo ponderas con la probabilidad de mortalidad, lo traes a lo presente. Entonces, por ejemplo, este problema te está diciendo, para un seguro de vida entera especial sobre 48, normalmente cuando te ponen paréntesis y un numerito, se refiere a la edad de la persona, ¿no? Como que la SOA no pone de manera desglosada todo eso, sino que te pone paréntesis 48. O sea, significa que, repito, todo esto lo vamos a evaluar para una persona de esa edad, de edad 48. Y nos dan las siguientes características, ¿no? Fíjense, la póliza paga, o sea, el beneficio van a ser 5,000, ¿no? Si el asegurado fallece antes de la mediana del tiempo futuro de vida truncado. Digo, ahí ya aparece un concepto nuevo, tiempo futuro de vida truncado, que es prácticamente los años completos que vive la persona. O sea, digamos, una persona puede fallecer a los 3.6 años, pero los años completos que vive fueron 3 años. Prácticamente es redondear para abajo. De eso se trata esa variable. Entonces, te paga 5,000 el seguro, ¿no? Si fallece antes de esa mediana, ¿vale? Y te paga 10,000 el seguro si fallece después de esa mediana. Igual aquí un poquito de razonamiento en esta situación. Paga más el seguro, ¿no? Pero a una cierta probabilidad. Ahí como que lo pueden llegar a ponderar con las probabilidades, ¿no? Ahora te dice, la mortalidad sigue una tabla muy famosa, que es la tabla estándar última de vida. Prácticamente esa tabla no nos la tenemos que aprender para el examen, ni mucho menos. De hecho, así como que un comentario, ya para el examen te van a dar muchas formulitas que tú puedes utilizar, ¿no? Porque ustedes imagínense aprenderse todas las fórmulas de la parte de vida. Y luego me debo de aprender una tabla. Y luego me tengo que aprender las densidades paramétricas y luego las discretas, las continuas, es muchísimo. Entonces, afortunadamente en este examen, ya la SOA te proporciona esas tablas, ¿no? Entonces te va a proporcionar esta tabla última. Obviamente hay que saber cómo leerla, porque tiene varias columnas, tiene mucha información, pero bueno, a partir de ahí vamos a utilizar la mortalidad, ¿no? Luego nos dice, los beneficios, ¿no? Se pagan al final del año de fallecimiento. Y esta partecita, ¿no? Prácticamente hace una distinción muy clara en qué tipos de seguros podemos tener. Hay seguros que son los seguros discretos, que justo te pagan al final del año de fallecimiento, como que se esperan un poquito. Y están los otros tipos de seguros, que son los seguros continuos. En ese tipo de seguros te pagan al instante de fallecimiento de la persona, ¿no? Entonces aquí prácticamente el tercer punto te dice, oye, estamos tratando de un seguro tipo discreto. Y ya luego el cuarto punto, un poquito de matemáticas financieras, tienes una tasa de interés con las cuales vamos a descontar los flujos de efectivo de 0.05. Y lo que te pide es calcula el valor presente actuarial de los beneficios de esta póliza. ¿Cuál es la diferencia, así, digamos, a grandes rasgos, entre valor presente y valor presente actuarial?
que ya cuando pones actuarial, ya estás involucrando la mortalidad, ya estás involucrando la parte de probabilidad, ¿no? Que te sirve, que te va a servir como ponderadores, dependiendo el año de fallecimiento de la pensión, de la persona, obviamente depende la mortalidad, ¿no? Y bueno, pues eso ya lo descuentas al tiempo cero, que es cuando la persona tiene edad 48, ¿no? Entonces, repito, ya muchas preguntas, hay un gran porcentaje de preguntas que van a ser de este estilo de cálculo de seguros. Y ya luego viene la parte de primas, ¿no? Entonces, como un ejemplo, tenemos esta pregunta, ¿no? Entonces, este ejemplito tiene que ver con un cierto tipo de primas que se llama primas de tarificación o primas de tarifa. Vamos a ver varios tipos de prima. En principio, la prima neta, ¿no? O la prima pura, ¿no? Es una prima que solamente te toma en cuenta el riesgo de fallecimiento de la persona. No toma en cuenta otros gastos. Pero aquí nos está hablando de una gross premium. Entonces, fíjense, tenemos un seguro temporal a 20 años, o sea, no todos los seguros te tienen que cubrir toda la vida de la persona. Hay seguros que pues nada más te van a cubrir una cierta parte, ¿no? Entonces, tenemos este seguro temporal a 20 años, que es un seguro discreto, ¿no? Y tenemos una suma asegurada de 100,000 pesos para paréntesis 50. Entonces, como ya saben, una persona de edad 50 se está haciendo esta evaluación. Y luego te está dando varios puntos. La gross premium o la prima de tarifa, ¿no? Se paga durante 10 años, ¿vale? Repito, la prima de tarifa tiene que ver con gastos que involucra la aseguradora en el cálculo de esa prima, ¿va? Dos, se sigue igual una tabla de mortalidad, la tabla de mortalidad estándar, una I de 0,05, así como un comentario, muchísimos problemas manejan una tasa de 0,05. No, digo, no sé cómo eligen la tasa, la SOA, pero prácticamente esa es como la estándar. Y bueno, pues obviamente también tiene que ver con la tabla de mortalidad última, ¿no? Que te maneja a esa tasa. Pero sí, muchos problemas la van a encontrar. Bueno, y luego te da una tablita. En la tablita se va a mostrar los gastos que tiene la aseguradora, ¿no? Entonces te lo desglosa. Hay tres tipos de gastos. Los gastos como un porcentaje de la prima, que son los gastos de comisión. Y te dice que es 40% para el primer año y para las primas de renovación, que son las primas de los siguientes años, se te maneja un 10% del 2 al 10 y ya luego no aplica. Luego, se te paga un porcentaje de impuestos, ¿no? Hay ciertos impuestos que que hay que considerar y ese también va a ser un porcentaje sobre la prima. 2% para el primer año, 2% para las primas de renovación y ya luego no aplica. Y luego gastos de mantenimiento, que estos normalmente no se consideran como porcentajes de la prima, sino que son gastos fijos. 75 para el primer año, 25 y luego 25 para los otros grupos de años. Luego nos dice, la prima de tarifa se calcula utilizando el principio de equivalencia. O sea, prácticamente te dice que o sea, todas las obligaciones futuras, ¿no? Del asegurado en valor presente tienen que ser iguales a las de la aseguradora. Es el principio de equivalencia. O sea, como que en promedio, ¿no? A tiempo cero, no pagan ni más ni menos ninguna de las dos partes, ¿va? Y con esa idea en la mano, te piden calcula la prima de tarificación de este seguro. Entonces aquí ya se involucran muchísimos temas, ya se involucran temas de mortalidad, temas de seguro, temas de anualidad para poder dar este cálculo de primas y obviamente pues la parte de las comisiones y los gastos que hay que tomarse en cuenta. Y bueno, pues un último problema. Un último problema tiene que ver con el cálculo de una reserva, ¿no? Una reserva de seguro de este tipo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí nos están diciendo nuevamente, tenemos un seguro discreto, ¿no? Totalmente discreto, ¿no? Con una suma asegurada de 100,000 pesos para una persona de edad 40, ¿no? Y luego te dan algunos puntitos, ¿no? Los gastos, ¿no? Que se sufren, ¿no? Digamos, al inicio del primer año son 300 pesos más un 50% de la prima de ese año. O sea, tienes ciertos gastos durante el primer año. Luego hay gastos de renovación
que son para los siguientes años, un 10% sobre la prima de renovación. Te dan la tabla de mortalidad última, un I igual a 0,05, ¿no? La prima de tarifa se calcula utilizando el principio de equivalencia, ¿no? Pero la diferencia con el problema anterior es que aquí no te pide calcula la prima, ¿no? Obviamente la prima tendrías que calcularla si es que no te la dan para poder conocer la reserva. Aquí lo que te pide es calcula la reserva o también se le llama policy value, el valor de la póliza, ¿no? Para este tipo de seguro, ¿no? O para esta situación, inmediatamente después de que se paga la segunda prima, ¿no? Y esos gastos para ese año. Digamos que las reservas que una aseguradora tiene que tener en cuenta van a ir cambiando a lo largo del tiempo. O sea, el colchoncito que la aseguradora tiene que tener, ¿no? Como que así debajo de su almohada. En caso de cualquier imprevisto, no va a ser el mismo para el primer año que para el segundo año, que para el tercer año, ¿no? Entonces, por eso te lo pueden pedir a una cierta temporalidad, como es este caso. Entonces, esto ya está tratando pues, con todos los temas anteriores, porque al final de cuentas aquí hay una analogía muy padre que alguna vez alguien me comentó. Todo esto es una bolita de nieve, ¿no? En el sentido de que, pues obviamente vas a utilizar los primeros temas para poder contestar este tipo de preguntas, ¿vale? Y bueno, me parece que esta ya es la última pregunta, ¿vale? Digo, ya hablando un poquito de las fechas del examen, ¿no? Aquí como pueden ver en la diapositiva, tenemos dos columnas. La primera columna dice CBT Dates y son las fechas en las cuales se puede presentar este examen. Digo, para el 2025 ya nada más quedan dos opciones. O que la presentes entre el 9 y el 15 de julio. En principio, cuando uno se registra para este tipo de exámenes, ¿no? Puede elegir el día entre esas fechas. Puede elegir el día y el horario. Hay horarios en la mañana y horarios en la tarde. No hay horarios, según yo, en la noche, ¿no? A menos que ya no haya cupo, ¿no? Que son de los menores casos. O sea, normalmente cuando uno se inscribe, ¿no? Si le toca ver, elijo el 14 de julio y elijo el horario de la mañana. Pero para que tú puedas presentar el examen durante esas fechas, tienes que hacer el registro prácticamente un mes antes, que es lo que involucra la segunda columna. Entonces ahí en la segunda columna te está diciendo que el registro, la fecha máxima que tienes para hacerlo, es el 10 de junio de 2025. Obviamente lo puedes hacer antes, ¿no? Si es que la ventana de registro ya está abierta para esa presentación, ¿no? Pero, repito, la fecha máxima para registrarte, para hacer el pago, para elegir el centro prométrico y todo, es hasta el 10 de junio. Entonces es prácticamente un mes lo que da la SOA, ¿no? Obviamente te mandan un correíto, en ese correíto te dan el ID de número de candidato, con ese el cual te vas a identificar a la hora de presentar el examen. Y repito, te mandan una liga, ¿no? Para poder elegir el centro prométrico que te quede más cerca, ¿no? De acuerdo a tu ciudad y a tu código postal, ¿va? Y la fecha y el horario en el cual vas a presentar el examen. Y bueno, pues la última fecha para este año es hasta octubre, ¿no? Del 24 al 30 de octubre. Y tenemos hasta el 23 de septiembre para poder hacer ese registro, ¿no? Prácticamente es la misma idea. Bueno, entonces, pues como pueden ver, sí son bastantes temas, ¿no? Como ya lo comentamos, pero la dificultad la sube ya a la baja, ¿no? Entonces, creo que este examen da un panorama muy completo, ¿no? De lo que es el mercado actual de seguros, tanto la parte de seguros a corto plazo como la parte de seguros a largo plazo. Y además de los conceptos matemáticos que tú tienes que ya estar involucrado, creo que da una parte teórica muy buena, muy importante, pero además la parte práctica, ¿no? Que es lo que casi siempre decimos de si estamos estudiando este tipo de carreras, muchas materias son muy teóricas y uno dice, bueno, ¿dónde queda la parte práctica o cómo lo voy a llegar a aplicar en la vida laboral? ¿No? Justo como ya lo hemos comentado, este tipo de exámenes te dan ese acercamiento.
¿no? Para y dices, ah, bueno, pues ya lo puedo aplicar de esta forma. Y también, o sea, la parte de pensamiento, ¿saben? O sea, no solo es el tipo de preguntas, sino que el razonamiento que uno ya empieza a traer, ¿no? Como que sí les da ese plus, ¿no? Contra otros participantes en el mercado. Entonces, la verdad es que es algo bastante completo. Los temas son súper interesantes desde estadística, matemáticas financieras. Y pues bueno, no, creo que sería eso de nuestro lado, ¿no, amigo? Así Eh, es. te cedo Sí, la así palabra. es. O sea, la verdad es que creo que este examen, como bien lo comenta Sebastián, lo que hace es darte las bases matemáticas y estadísticas para entender el seguro de corto y largo plazo. Así lo podríamos resumir, como que todos esos fundamentos que uno necesita para entender la matemática que hay detrás del seguro de corto y largo plazo es lo que se evalúa en este examen. Obviamente hay más temas mucho más profundos, pero eso ya vienen en otros exámenes, ¿no? Entonces, pues bueno, esto trata un poquito este examen de la SOA, ¿no? Y quisimos hacer este webinar porque pues seguido nos estaban preguntando, oye, pero ¿qué se ve? ¿Y qué temas? ¿Y dónde abarca? ¿Y cuál es el objetivo del curso? Etcétera. Entonces, bueno, yo espero que con esta explicación pues haya quedado un poco más claro cuál es el objetivo de este curso, en qué se diferencia de los cursos, de los demás exámenes de la SOA y qué se necesita conocer para poder entrar a este examen. Entonces, preguntas, dudas, a ver, ustedes, no sé si quieran aquí participar, ya sea en el chat, abriendo micrófono, por si tienen alguna duda, alguna pregunta que quisieran hacernos, ¿sí? Ahorita es un espacio como para que ustedes lo hagan y si después dicen, ah, ya terminó el webinar y tengo una pregunta, perfectamente nos pueden escribir y con todo el gusto del mundo podamos resolver todas las preguntas que ustedes tengan. Pero no sé si ustedes tengan alguna duda, si quedó claro para ustedes esta información, en fin, alguien que quisiera participar, dar alguna pregunta, o quedó todo claro de momento. Buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. Todo quedó muy claro, creo. Vengo manejando, yo creo que lo revisaré de nuevo, pero sí me queda una duda de lo que comentaban de las fechas del examen. ¿El curso terminaría antes de que sean estas fechas de examen? Ah, esa es muy buena pregunta, Fernando. Ahorita solamente pusimos las fechas de 2025 porque son las únicas que ahorita están programadas en la página de la SOA. Obviamente se abrirán nuevas fechas para inicios de 2026 y el curso que se está planeando dentro de AMAT sería para presentarlos en esas fechas. Ya una vez que nosotros tengamos la información de cuándo serán las primeras fechas de 2026, nosotros se las haremos llegar para que ustedes puedan presentar esos exámenes una vez que se haya visto todo el material, se hayan visto exámenes de entrenamiento, se hayan entrenado con tareas, ejercicios en clase, etcétera. Ah, ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Fernando. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta acerca de los temas que se ven? De los prerequisitos, de qué se espera del alumno que ya conozca, no sé, algo que haya quedado como alguna duda. ¿Todo bien para todos? A ver, aquí en el chat. Ok, la duración estimada del curso en semanas, Aproximadamente como unas 36, 37 semanas. O sea, entre los eh, 30 estamos, según yo. pero según yo, amigo, creo que son, Ah, no es son cierto, es cierto. sesiones. Sí, sí, sesiones, sí, cierto. Sesiones de tres horas, tenemos planificadas como 37 sesiones de 3 horas, o sea, más o menos como 20 semanas, ¿de acuerdo? Donde se dan 6 horas semanales. Entonces, más o menos son como 20 semanas, porque el curso dura entre 4 y 5 meses, más o menos, Alejandro.
aquí contestando la pregunta de Alejandro. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, aquí ya nos dio su pulgar arriba. Muy bien, muy bien. Y pues, bueno, de cualquier manera, y como les comentaba, si alguien llega a tener alguna otra pregunta, alguna curiosidad, algún comentario, pues pueden contactarnos aquí y con todo el gusto del mundo nosotros les vamos a responder a la brevedad posible. Aquí en esta presentación viene el teléfono de WhatsApp y de Amat, donde con gusto los estarán atendiendo, el correo por si desean más información y por supuesto la página web, ¿no? Nos dio mucho gusto que se hayan conectado, que estén aquí esta noche con nosotros. De mi parte, creo que sería todo. Agradezco muchísimo al equipo de Amat, a mi amigo Sebastián, por este espacio y por supuesto a todos ustedes. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Yo, de mi parte, les deseo feliz noche y pues bueno, no sé, aquí mi amigo Sebastián, si quiera complementar con algo. Y igual, pues muy contento de estar aquí acompañado de todos ustedes, igual de la parte de la Mat, de mi amigo Eric. Ya saben que cualquier cosa, cualquier duda que necesiten, estamos completamente abiertos a todo. No, no importa el día, la hora que sea, ahí la estaremos resolviendo. Y pues nada, que tengan una excelente, excelente noche y pues les enviamos el más cordial abrazo. Creo que tienes el micrófono apagado, amigo. Nada más, muchas gracias, gracias a todos ustedes. Excelente noche, seguimos en comunicación y un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas Chao. noches, hasta luego, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Gracias, buenas gracias. noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego.